Antes de comenzar el mensaje, quiero orar por el mensaje, que es una cosa que me he puesto en sí mismo para que poder dejar que el Señor obre y no yo. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido reunirnos, Señor. Y en este momento te pido que me remuevas de este lugar. Hazme a un lado, Señor, y que seas tú quien dirija este mensaje, dirija este servicio, Señor. Que seas tú quien estés aquí en este ministerio que pertenece a ti, Señor. No por mis obras, no por mí, lo que sea, Señor. Que sea para que tú recibas toda la gloria, Señor. Y te sigamos glorificando, Señor. De nuevo, Señor, invito a tu Espíritu Santo que se pasee aquí entre nosotros y que sea Él quien nos hable en nuestro corazón, Señor. Que seas tú quien entregas este mensaje especialmente para esa persona, Señor. Señor, damos gracias y dirige este servicio, este mensaje es tuyo, Señor. Incluyo yo en esa oración, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así es que el libro de Santiago, y voy a hacer una introducción para saber quién es Santiago. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se mencionan de 4 Santiagos diferentes. Como se había dicho, comenzar también, por tradición también se les decía, se les llamaba Marcos. Así es que mientras leemos a través de la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando hay veces que se le llama Santiago, a veces que se les llama Marcos, pero Santiago es de los que estoy describiendo aquí, hay 4 en la Biblia, de cuales uno de ellos, que es el libro que vamos a estudiar, o la carta que vamos a estudiar. El primer Santiago era Santiago, que era el padre de Judas, no Judas Iscario, que es mencionado 2 veces. El otro Santiago se les llama también, es hijo de Alfeos, o Santiago Velez. Y ese Santiago Velez, es uno de los discípulos de Jesucristo. Hay otro Santiago, que es el hijo de Zebedeo, hermano de Juan, que juntos se les apodaba a los hijos de trueno, porque eran tremendos, los dos juntos se les llamaba así, porque recuerdan en la Biblia, después ellos querían orar para que cayera lumbre, fuego del cielo, y el Señor les tuvo que decir, hey, cálmense, no. Así es que eran tremendos. Ese es el otro Santiago. Ahora, el autor de este libro, esta carta, Santiago, que es el medio hermano de Jesucristo nuestro Señor. Digo medio hermano porque Jesús fue engendrado, fue concebido por el Espíritu Santo, y este Santiago fue de la misma madre, pero del papá de José, del papá de la tierra, José. Ahora, tenemos que, cuando estemos leyendo la Biblia, no nomás en Santiago, pero a través de la Biblia, hay que saber con qué persona es la que estamos estudiando en referencia, porque a través de la Biblia también hay 5 Marías diferentes, y por equivocación podemos leer historias o versículos que hablan de una María o de algún Santiago, y es otra persona. Hay un pastor que, bueno, no era pastor, sino que era una de las personas que era parte de la congregación. Le pidieron que hiciera un estudio, un devocional, y cuando se preparó, pues él estudió, le dijeron que se preparara para estudiar María, para la vida de María, la madre de nuestro Señor. Y cuando se puso a estudiar, él lo que hizo, agarró las 5 Marías en la Biblia y puso todo eso en su devocional, que era un revoltije, porque todas las Marías tienen una historia diferente. María Magdalena, pero
es importante, y no nomás con Santiago o María, con cualquier persona de la que estemos estudiando en la Biblia. Tenemos que tener cuidado para poder saber cuál es el contexto, saber con quién están hablando, de quién están hablando, por qué están hablando, para poder entender qué es el mensaje que se está diciendo, porque es fácil tomarlo de una manera incorrecta, confundirse, aunque la palabra del Señor no es confusa. Nosotros somos los que nos confundimos si no sabemos el contexto. Ahora, algo que me gusta hacer a mí es no importa qué capítulo estemos estudiando, al principio leer todo el capítulo y luego regresar los versículos que vamos a estudiar. Así que para comenzar, Santiago capítulo 1, comenzando en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y el Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya que saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque en duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso es el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo al contrario, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz a la muerte. Mis hermanos queridos, no se engañen, que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundancia y la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarse la vida. No se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en práctica. Al que escucha la palabra pero no pone en práctica es como el que mira el rostro en su espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendiciones al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a la lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada.
La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Mientras, a través de todo el libro de Santiago, vamos a sentir como que alguien le llevó el chisme a Santiago, o como que Santiago él mismo ha estado leyendo nuestros correos electrónicos, o ha leído nuestras cartas, o ha estado escuchándonos cuando conversamos, porque Santiago es así de directo, como se dice en español, nos va a hablar sin pelos en la lengua, directamente. No se va a detener. Obvio que su motivación bajo de estas palabras son el amor de Jesucristo, lo que es motivado, por la razón que es motivado de hablarnos así. Ahora, este Santiago, sabemos que es el medio hermano de Jesucristo nuestro Señor, pero él no fue creyente sino hasta después que él fue resucitado, nuestro Señor. Después de que él fue resucitado, fue por entonces él fue creyente. Y dice en el primer versículo, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo, solamente hay dos personas aparte de este Santiago, que se identifican con esta palabra. Nosotros en nuestro lenguaje, la palabra siervo la usamos como una persona que sirve en la iglesia, en el ministerio, pero esta palabra en el lenguaje original, siervo, quiere decir, déjenme explicarle de dónde viene esta palabra. La palabra siervo, en ese entonces, si recuerdan, habían esclavos. No que el Señor, nuestro Dios, aprobaba de tener esclavos, pero gente tenía esclavos. Y estos esclavos, por ley de Dios, después de 7 años tenían la opción de ser libres. Al ser libres, el dueño de estos esclavos les tenían que dar como un tipo de herencia, alguna paga por todo el servicio que les han dado. Pero el siervo tenía la opción. Si su dueño fue un dueño creyente, fue un dueño bueno, el siervo tenía la opción de decir: yo me quiero quedar aquí porque he recibido un buen tratamiento, tengo hogar, tengo comida y mi dueño me trata bien. En ese entonces, si el siervo decide eso, entonces el dueño lo que hacía es de que iban a donde está la pared, la puerta, y tomaban su oído y con un pedazo de metal le clavaban, haciéndole un agujero. Eso quería decir que para el resto de su vida estaba marcado y pertenecía a él, sin después decir: quiero irme. Eso es lo que dice aquí la palabra siervo. Santiago es el siervo del Señor. Otra de las otras personas que se identifican con este mismo nombre es Judas, que también es el medio hermano de Jesucristo, hermano de Santiago. Judas, no Iscario, sino Judas, que está su carta, la carta anterior antes de llegar al Apocalipsis, también lleva ese mismo título. Y la otra persona que se identifica con ese mismo nombre, pero también es apóstol, el apóstol Pablo. Ahora, para que Santiago pudiera decir: Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, tuvo que pasar por algo revolucionario dentro de su persona, de su corazón, de su mente, porque fue creado en el mismo hogar que Jesucristo. Él estuvo observando cómo actuaba, cómo se conducía a Jesucristo, las cosas que decía, las cosas que hacía, y después cuando empezó su ministerio, lo miraba, lo observaba. Nosotros también como cristianos
somos observados diariamente. No nos dirán algo, no nos dirán o nos traerán algo ante nosotros, pero siempre nos están observando. A ver si es cierto que este es cristiano, a ver si sí es cierto que llega a la hora que debe de empezar, a ver si es cierto que se va a la hora que debe de irse, y no le dice el jefe que se fue después de tiempo, o que tomó 15 minutos más de lonche y de todas maneras le puso que regresó a tiempo. Nos están observando nuestras acciones. Y Santiago, obvio que fue criado en el mismo hogar, las mismas creencias, la misma manera en que los crió José y María a todos sus hermanos. Nosotros, varios de nosotros tenemos varios hijos y todos fueron criados en el mismo hogar. Obvio que los primeros fueron como ¿cómo se dice? Un experimento, porque fueron los primeros. Yo, siendo el mayor, fue el experimento de mis padres, que por eso estoy medio chiflado. Pero todos nuestros hermanos, sus hijos, son criados en el mismo hogar, las mismas creencias, las mismas palabras que uno dice, después lo oye después a nuestros hijos repetir. Es obvio que José, siendo creyente en nuestro Señor, en Dios, y María les inculcaron las mismas creencias. Pero Santiago no fue crédulo hasta después que resucitó él. ¿Por qué razón? No nos dice aquí por qué. Pero él, mientras estaba observando cuando resucitó Jesús, entonces él fue el primero. En realidad, esta carta de Santiago fue escrita mucho antes que el libro de Hechos, la carta de Mateo, de las otras cartas del Evangelio. Él fue el primero de las personas, fueron las primeras personas que fueron a compartir el Evangelio, pero no nomás fueron a compartir el Evangelio, sino que también a las personas que decían, yo soy crédulo de Jesucristo, les decía, hey, les daba su jalón de orejas, por decir, si eres cristiano, enséñame. Dices que eres crédulo, enséñame. Y dice aquí también, siguiendo en el mismo versículo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Las 12 tribus, a veces se les dice que estaban a las 12 tribus que estaban perdidas, en otras versiones de la Biblia dice a las 12 tribus que estaban perdidas. En realidad no estaban perdidas, porque Jesucristo, no Jesucristo, sino nuestro Dios siempre supo y siempre ha sabido dónde están. Aunque estas tribus fueron dispersas, se desparramaron, en la Biblia fue predicto de que una vez más iban a ser una nación de nuevo. Y esa pasó y ocurrió en el año 1900, como en el 1948. Fue cuando fue pronunciado otra vez que los judíos eran una nación nuevamente. Como se había dicho, esta carta fue escrita más o menos como el año 46, el año 49, después de la muerte de Cristo. Y el tema durante todo el libro se trata de acción. Enséñame, dime. En el capítulo 1 dice que, el tema de ese capítulo dice, hay que pararnos o estar firmes con confianza, porque vamos a pasar por diferentes pruebas, cosas que nos van a venir. Así es que hay que estar firmes en confianza. ¿Confianza en qué? Confianza en Él, confianza en nuestra fe en Él. En el capítulo 2 hay que servir con compasión. Servir con compasión, porque
¿Cuántas veces o cuántas personas conocemos de que sí sirven en la iglesia o sí sirven en cualquier ministerio fuera de la iglesia, pero hay unas personas que tienen una cara que, híjole, dan miedo, o están siempre quejándose? Si les toca limpiar, mira, ¿por qué siguen fumando? Vienen de tirar la basura en el bote de la basura, ¿por qué dejan las botellas allá? Y siempre se la pasan quejando. Nuestro pastor, que ya está con el Señor, Chuck Smith, a él le odiaba el fumar, y él siempre, antes de empezar servicios, caminaba por el campo de la iglesia, por el parqueadero, por el estacionamiento de la iglesia, levantando los cigarrillos que quedaban ya usados, los tiraban, y él siempre: Señor, esto me da asco, levantar lo que alguien más tiró, ¿por qué no lo levantan ellos mismos? ¿Por qué lo dejan? Y el Señor le dijo: bueno, ¿por qué no estás haciendo? ¿Por el hombre o por mí? Y dijo: oh, ok, y entendió que hay que servir con compasión, y por quién servir, está sirviendo por Él, por el Señor. En el capítulo 4 dice: someterse o estar bajo liderazgo con humildad y con arrepentimiento. El arrepentimiento de decir al Señor: perdóname. Simplemente decir I'm sorry o perdón no quiere decir que uno está arrepentido, sino que hay que demostrarlo con nuestras acciones, es decir, estoy arrepentido, te he perdonado, o he aceptado ese perdón, a seguir adelante. En el capítulo 5 dice que hay que compartir que el evangelio con un ¿cómo se dice? Concern por las cosas eternas, por lo que está todavía por venir, y compartir ese evangelio con las gentes que se nos están perdiendo o que están perdidas. Y como les había dicho, vamos a sentir como que Santiago le han dado el chisme o le han contado algo de nosotros, porque va a ser directo. Pero como cualquier otra cosa que hay en la Biblia, no nos vamos a mover o a brincar ese versículo si es algo fuerte, si es algo directo. Es decir, si esto es lo que dice la Biblia, por alguna razón Dios lo permitió que estuviera ahí, porque Él sabía que alguien en este momento, en 2016, alguien iba a escuchar esto, y esto le iba a caer, como dice, le iba a caer el quinto. Al final del versículo termina con saludos. Santiago se identifica y luego dice a las 12 tribus. Después dice saludos. La palabra saludos, de la manera que es usada en el lenguaje original, es de que reciban con alegría mi carta, reciban con alegría y emoción lo que les voy a decir, que detrás de eso es el amor. Es lo que quiere decir con saludos. Y dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La primera vez que yo estuve estudiando para este mensaje, este capítulo y este versículo, ese mismo día se me había descompuesto el vehículo, y según yo, en YouTube, todo está allí, todo puede aprender uno. Yo miré varios videos de cómo arreglar lo que tenía que arreglar, y pues sí, ya compré las partes y no, está fácil. Bueno, ya que estaba allí, fue algo que me quebré la cabeza en poder arreglarlo, y es más, ni lo pude arreglar. Yo decía: Señor, estoy haciéndolo bien, lo estoy haciendo bien.
Eso es solamente un ejemplo pequeño, porque para mí, yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Para otras personas puede decir, eso no es nada. Ahorita en 2x3 lo hacemos. Pero esas otras personas, para ellos su vaso de agua es mucho más grande. Para mí, ese era, yo me estaba ahogando ahí. Pero dice, hermanos míos, considérense muy dichosos. Cuando vienen problemas a mí, yo no me pongo contento. En realidad, no nos ponemos contentos cuando tenemos problemas, ya sea en el trabajo, que me llama el jefe y me dice, ven a la oficina. Yo no me pongo contento, si me habla el jefe. No, luego ponemos a pensar, aquí hice mal. Y me pongo a pensar, ¿qué? ¿Ya la regué o qué? No me pongo contento en realidad. O cuando se nos olvida que se nos olvidó pagar un bill. Híjole, ya me van a cortar la luz. Y se pone y no dice, me van a cortar la luz. No, nos preocupamos. Pero él dice aquí, sean dichosos, o sea, pónganse contentos cuando tengan o se enfrenten con diversas pruebas. O sea, que van a ser varias, no nomás una o no nomás una vez. La vida cristiana no es un día en el parque, un día de primavera, como ahora ya salió el sol, no está muy caliente, el zacate está bien verde. La vida cristiana no es así. La vida cristiana, si es que vamos siguiendo al Señor como debe de ser, va a haber en nuestro camino piedras en las que nos vamos a tropezar. Va a haber momentos cuando esas tormentas van a llegar. Ahora, si somos creyentes de Jesucristo y vamos por otro camino donde hay siempre piedras y hay hoyos y hay inundaciones y vienen tormentas, pero porque esas cosas nosotros nos ponemos en esa situación, es muy diferente. Porque uno puede decir, bueno, yo creo en Jesucristo, pero mira todo lo que me está pasando. Pero muchas de las veces nosotros mismos nos ponemos en esas situaciones. No aprendemos, voy a dar un ejemplo, no aprendemos de las gentes mayores de nosotros que ya han pasado por lo que nosotros estamos pasando. En vez de decir, bueno, déjame mirar a alguien que ya es anciano, que ha vivido su vida, déjame preguntarle, o a alguien que conocemos que está cerca de nosotros, qué es lo que hizo en esta situación, o pedir un consejo, qué se puede hacer en esta situación. Después vamos a hablar, vamos a mirar que Santiago dice, el que tiene sabiduría, o en el que no tiene sabiduría, se la pida al Señor, y el Señor se la dará abundantemente. El tener sabiduría, la diferencia de saber algo, la diferencia al tener sabiduría es de que uno, si está lloviendo, el conocimiento dice, está lloviendo. Sabiduría dice, está lloviendo, ponte en la sombra para que no te mojes. Es la diferencia. Así es que el saber y no hacer es en realidad no saber. Las pruebas, las tentaciones serán diferentes. Y como se había dicho, la vida cristiana no es un camino pavimentado suave. En el libro de Job, que todo el libro, hasta los últimos capítulos, habla de las diversas pruebas que el Señor permitió, no que el Señor le hizo pasar, sino que el Señor le permitió que pasara, porque el enemigo, pongan atención, el enemigo fue a pedir permiso para tentar a Job. Así es que el enemigo no nos puede hacer nada, sino primeramente va y pide permiso. Aunque Él está aquí, Él es el príncipe de este mundo, no nos puede hacer nada sin primero pedir permiso.
Y sabemos que Él fue afligido, fue atacado, perdió su familia, perdió sus riquezas. Job, el libro de Job, fue mucho antes, pasó mucho antes de que Abraham viniera, el de saber de fe. Pero, de nuevo, Dios le dio permiso al enemigo para poder tentarlo, para ponerle esas aflicciones y decir, Él es digno, Él es el mejor, el que está en el mundo ahorita. Pero el enemigo decía, bueno, si tienes tu mano sobre Él, obvio que no te va a negar. Y le dice, bueno, es tuyo, solamente no le toques su corazón. Le quitó sus riquezas, es más, hasta su propia esposa le dijo, ya, niega al Señor y muérete. Así es que vamos a tener gentes en nuestra propia familia, en nuestra vida, que nos van a decir también, nos van a desanimar y decir, ya, deja tu jueguito de ser cristiano, olvídate, mira cómo lo que estás pasando. Igual también en el mismo libro de Job, sus propios amigos lo vinieron y según los que iban a venir a animarlo, los desanimaron. Así es que vamos a tener gentes que tal vez con buenas intenciones dicen las palabras equivocadas y nos van a desanimar. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que se les falte nada. Para ser íntegros, para tener esa fe, para ser perfecta. Obvio que mientras estemos en este mundo, no vamos a ser perfectos. Pero lo que dice Santiago es de que para que nosotros podamos entender algo, para que nosotros podamos llegar, usar el ejemplo de alguien que levanta pesas, para que alguien se esté bien formado, como dice, bien ponchado, antes de llegar allí, tiene que uno empezar con algo pequeño, levantando pesas de poco a poquito. Y antes de llegar allí, obvio que tal vez se va a lastimar, pero para llegar allí, algo debe de pasar antes de allí. Y van a haber varias pruebas. Cuando uno está estudiando en el colegio o en la escuela regular de grado, siempre al final del semestre o al final del año, siempre hay una prueba que se les da. ¿Por qué se ha dado esa prueba? Para que a ver qué es lo que han aprendido durante todo ese año, a ver si en realidad han puesto atención. Esas son las pruebas que nos van a venir a nosotros. Ya aprendiste algo, ya leíste algo en la Biblia, ya el Señor te enseñó algo, ahora viene la prueba. Ahora viene a ver si es cierto que aprendiste. El pastor J. Brennan McGee, que hace años fue pastor en Chicago, el Moody Institute, es una institución muy famosa, había dicho que, dice, en este santuario hay muchos bebés, en el de arriba también hay muchos bebés, la única diferencia es de que los bebés de arriba están bonitos, pero la razón que estaba diciendo que hay muchos bebés es de que nos lloramos, nos quejamos de tantas cosas. Y decía él, porque hay niños, hay bebés aquí mismo en el santuario, porque todavía toman en botella, o todavía comen de pecho, y no comen comida sólida, no están preparados, no están listos, no se han despegado de la botella, no la botella de vino, eso es diferente. Pero eso es lo que él estaba diciendo en ese entonces, de que nos quejamos
no crecemos. Y lo que Él dice aquí ahorita es tiempo de crecer. Es tiempo de dejar esa botella. Para concluir, en el libro antes de Santiago, el libro de Hebreos, vayan al capítulo 5. Capítulo 5, comenzando en el versículo 11, que dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes lo que se les entra por un oído, se les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan quien les vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Cuando yo escuché mi llamado, que fue años, ese fue el versículo que me habló a mí. Para este entonces ya debes de ser maestro y no seguir tomando leche. Es lo que dice Santiago aquí: es tiempo de crecer, de dejar esa leche y empezar a comer comida sólida, a comer el pan sólido que el Señor nos da en su palabra. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas palabras que el Señor nos dio hoy? ¿Seguiremos tomando la leche o vamos a empezar a comer comida sólida? Oremos. Señor, en realidad tu palabra es directa, Señor. Es como una espada de doble filo, Señor, que atraviesa para demostrarnos lo que en realidad está dentro de nosotros y para ver esa necesidad que tenemos dentro de nosotros, Señor. Ese hueco que tal vez tengamos, muchos de nosotros tenemos, Señor, ese hueco que tenemos dentro de nosotros que solamente tú puedes llenar, Señor. Señor, aunque estas palabras a veces nos duelen, Señor, y son directas, vienen de ti, porque tu palabra dice que como el padre que ama a su hijo, lo ayuda a crecer, Señor, le da disciplina, y si no le da disciplina, Señor, es que no lo ama. Señor, tú nos amas, y porque nos amas, nos das esa disciplina. Nos tocas en el hombro y nos dices: hey, ya es tiempo, ya. Porque aún siendo disciplina, Señor, tú eres amable, tú eres un caballero, no nos vas a forzar a hacer nada, Señor. Y tú mismo nos vas a enseñar, no nos lo vas a decir, sino nos vas a enseñar, Señor. Así es que te pido, Señor, que mientras el transcurso de esta semana, Señor, siga adelante, y si tú lo permites, Señor, enséñanos a seguir adelante con estas palabras, Señor. En realidad crecer, y cuando nos enfrentemos a lo que sean, las pruebas, las tormentas que nos van a venir, Señor, si estamos pasando por una o ya pasamos una y miramos la otra que viene, Señor, cúbrenos con tu manto, Señor. Tu palabra dice que nos cubres con tu manto, no que nos vas a quitar de la tormenta, Señor, sino que tú vas a estar ahí con nosotros. Señor, somos tus hijos, Señor, y tú nos has prometido tantas promesas, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias que tú fuiste a la cruz por nosotros, Señor. Y porque fuiste a la cruz, resucitaste, Señor, y nos estás esperando. Pero antes de que lleguemos ante ti, Señor, tienes un propósito todavía para nosotros aquí en esta tierra, Señor. Enséñanos a ver ese propósito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Señor?
someternos humildemente ante ti, Señor. Damos gracias por todo lo que has hecho, Señor, por lo que has hecho, porque lo que nos dejaste, tu Espíritu Santo, tus palabras. Damos gracias, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y la iglesia dijo, amén.